¿Qué onda? Lo que verás a continuación es algo así como una demostración de lo que puedes escuchar cada semana en mi podcast de Spotify. Si te gusta, ya sabes que puedes seguirme por allá también y el link a ese lugar se encuentra pues en la cajita de la descripción. Disfrútalo. Hola, qué gusto saludarte. Mi nombre es Juan Francisco y te doy la bienvenida a este podcast en el que tú y yo vamos a hablar de libros y otros demonios. Hola a todos nuevamente, me da muchísimo, pero muchísimo gusto saludarlos en un nuevo podcast de libros y otros demonios. Mi nombre es Juan Francisco y les doy la bienvenida a este espacio de discusión, de plática, de café, de reflexión. A quien se quiera dormir también escuchándonos está en todo su derecho. En esta ocasión es un podcast muy especial porque tengo al primer invitado que nos va a estar compartiendo una experiencia lectora sobre el libro El retrato de Dorian Gray. Antes de presentar a nuestro invitado estelar de esta ocasión, pues les platico que a lo largo de las últimas 2 semanas aproximadamente, estuvimos escuchando el audiolibro de El retrato de Dorian Gray aquí en esta misma plataforma, en Spotify. Si a ustedes les interesa, pues es completamente gratis, lo pueden poner ahí en el buscador, El retrato de Dorian Gray, y les va a aparecer. Junto con él hay muchísimos otros libros clásicos de muy, muy, muy buena calidad. Y pues bueno, ahora sí ya vamos a dejarla de hacer de emoción. Vamos a presentar a nuestro invitado de esta ocasión. Él es Javier Sánchez. Él es un muy, muy, muy amigo mío. Demasiado cercano, diría yo. Eh, y pues está aquí con nosotros para compartir sus reflexiones y sus opiniones de El retrato de Dorian Gray. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. ¿Qué onda, Juan Francisco? Pues muy bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien, muy contento de tenerte por acá y muy contento de platicar sobre este libro. No manches, es así como que todo un honor ser tu primer invitado en el podcast, la verdad. Les comento por qué invité a Javier, porque, bueno, aparte de que decidimos audio leer este libro juntos, eh, nos damos cuenta que cuando platicamos sobre algún libro que hemos leído en común, pues tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo de qué platicar, muchísima tela de dónde cortar, muchísimas reflexiones, puntos de vista distintos, algunos que otros similares. Él es psicólogo, yo soy educador, entonces como que nos ayuda a entender un poquito más o desde diferentes ópticas, diría yo, la misma historia. Pues bueno, vamos a iniciar con nuestras reflexiones, con nuestras preguntas, con nuestras conclusiones al respecto. No sin Porque antes, hay mucho que decir. exactamente, hay muchísimas cosas que contar. No sin antes, ¿te parece si damos como una breve síntesis, un breve resumen de qué es el retrato de Dorian Gray? Ok, Por si hay por ahí alguna persona que pues no está eh, al tanto al tanto de de este qué va esta clásico de la historia. literatura. Exactamente. Este libro fue publicado por Oscar Wilde en 1890. Originalmente fue publicado como cuento, un cuento breve, en 1889. Al año siguiente, pues él como que decide hacerlo un poquito más complejo, hacerlo un poquito más grande, y de los 13 capítulos que incluía como este relato corto, lo hace un libro pues de 20 capítulos que son los que pues actualmente tiene este clásico de la literatura. El clásico, perdón, la novela trata acerca de pues Dorian Gray, es un muchacho común y corriente de Londres, de por ahí de finales del siglo XIX, a quien un pintor muy amigo suyo le hace un retrato. Al momento de ver el retrato es como la obra de arte más hermosa, más bella que jamás ha visto en su vida, y él cobra así como que pues una idea medio retorcida, como que su perspectiva cambia y dice, qué malo que el retrato no va a envejecer y yo voy a perder todo lo bueno que tengo, yo voy a perder así como que todos mis atributos, voy a perder mi elegancia, voy a perder mi juventud. Quisiera que el retrato sufriera por eso y yo me quedara para siempre joven. Por algunos azares del destino que a la fecha Javier y yo seguimos desconociendo, pues como este hechizo se cumple y el libro pues nos irá guiando a lo largo de todas las cosas que realiza Dorian Gray que no se ven reflejadas en su vida,
sino en el retrato. Y de las consecuencias que esto lleva. Exactamente. En resumidas cuentas, eso es una historia que creo que muchos de nosotros ya conocemos, pero el trasfondo, los símbolos, los significados y las interpretaciones es un poquito de lo que vamos a platicar sobre esta historia. Para empezar, ¿qué te pareció? Vamos a iniciar como que por el formato. ¿Qué te pareció escuchar este libro, Javier? ¿Habías escuchado alguna vez otra historia? Fíjate que no, este es el primer audiolibro que escucho como tal. Fue una experiencia interesante. Me daba cuenta de que al inicio me perdía un poco y no sabía si era por el formato o por la manera de escritura, pero analizándolo un poco me di cuenta de que tenía que ver más bien por cómo Oscar Wilde nos va contando las cosas. Porque este libro se va así como am, atorando o nos va diciendo muchos de los puntos de vista de a lo mejor Oscar Wilde, ya sean críticas, sean cualquier cosa que él intentaba decirnos, pero durante todo el texto nos va expresando así como que muchas ideas y nos pone a pensar y eso da pie a que uno se pierda, a que uno se ponga a pensar en esas ideas que nos está presentando y a veces hasta incluso se nos olvide que estamos leyendo una historia. Sí. Entonces, mi experiencia fue bastante buena, la verdad, me gustó mucho, pero sí tuve ese problema de que me perdía al estarlo escuchando. Sí, esto que dice Javier es muy cierto, porque el libro es como si fuera mucha filosofía, o sea, muchas frases, hay un montón de frases muy buenas, que si nos detenemos a reflexionar y a pensar en cada una de ellas, pues el resto de la historia se nos va, ¿no? Porque nosotros nos perdemos como en estos pensamientos. Concuerdo con Javier, a mí la historia se me hizo bastante entretenida por el formato, porque también es algo nuevo que apenas estoy como que experimentando a lo largo de este año. Y algo que me gustó mucho y que siento que ayuda como esta ambientación y esta concentración es que el audiolibro está musicalizado, tiene efectos de sonido, tiene música de época, tiene pues tiene una estructura, un formato, un diseño de producción que ayuda bastante como a meterte en la trama, ¿no? Sí, es bastante inmersivo el que tenga efectos de sonido, la música entre los capítulos, las tonalidades que hace la mujer que lo narra, ayuda mucho a meterte en la historia. Sí, entonces aquí es como reafirmar la invitación que les mencionaba en un principio. Si ustedes quieren escuchar algún audiolibro, hay muchísimos lugares en donde los pueden encontrar gratis. Yo estuve revisando varios en YouTube, estuve revisando también varios aquí en Spotify y hay de todo, poemas, cuentos, crónicas, novelas, hay de todo un poco. Y bueno, pues ahí nos damos cuenta que este formato pues nos ayudó como que a meternos en la historia. Pero vamos a platicar un poquito sobre las temáticas que aborda esto. Porque, como les mencionaba, Dorian Gray es un muchacho común y corriente al inicio de la historia, ¿no? Eh, es como, pues sí, es alguien de la aristocracia londinense de aquella época victoriana. Es un muchacho muy guapo, muy bien parecido, muy amable. Que brilla en sociedad. Exactamente. Y esto genera que Basil Hallward, que es el pintor, que yo al principio pensé que iba a ser el protagonista de esta historia y ya más adelante nos daremos cuenta que no lo es tanto. Basil, pues está, digámoslo como nuestra interpretación es, enamorado de Dorian Gray, ¿no? Locamente enamorado por Dorian Sí, Gray. he de admitir que cuando yo comencé, yo tenía mucha intención de leer esta historia desde hace bastante tiempo, pero sobre todo porque por ahí escuchaba rumores de que esta obra era como, pues tenía como varios tintes como homosexuales, ¿no? Como que era un romance, pues obviamente entre dos hombres. Eh, Oscar Wilde creo que lo alcanza a disimular bastante bien, pero yo siento que sí se alcanza a leer entre líneas, ¿no? Se alcanza a distinguir sin ponerte muy analítico, realmente. A pesar de la autocensura que él mismo hizo un año después de su propia obra, quitando estas partes donde él expresaba amor tal cual hacia otro hombre, pues sí, sí se alcanza a distinguir bastante. Sí, porque Basil se expresa de una manera muy, ay, pues muy íntima, muy exagerada, realmente como muy pura y romántica de Dorian Gray, ¿no? Él es su inspiración, por él hace los cuadros, siente que su presencia en su vida hace que sus obras de arte tengan otro tono y la forma en la que lo ve, la forma en la que lo idolatra, la forma en la que le habla, la forma en la que le platica de él a los demás, pues a todas luces nos da a entender que Basil Hallward está profundamente enamorado de Dorian Gray, ¿no? Y en algún momento, al inicio, creo que en el capítulo 2 introduce otro personaje que es Lord Henry.
Ya vi tu cara, Javier, que es así como que un Ah, personaje que detestamos bastante en esta historia. Ahorita sí. les contamos por qué. Pero Lord Henry tiene como esta mala costumbre, según Basil, de influenciar para mal a las personas con las que se rodea. Eh, Lord Henry está obsesionado y le encanta el retrato que acaba de hacer Basil de Dorian Gray y pide que se lo venda, perdón. Basil Hallward no acepta porque siente que toda su vida y todo su corazón está puesto aquí y esto genera mucho interés, mucha inquietud en Lord Henry de conocer a Dorian Gray. Cuando finalmente lo conoce, pues sucede lo que Basil tanto temía, que es lo influencia para mal. Y pues comienza diciéndole que es una lástima que tanta juventud y tanta belleza en algún momento se vaya a acabar. Es aquí, o es más bien Lord Henry, quien empieza a alterar la mentalidad y la personalidad, o la filosofía, inclusive los principios de Dorian Gray. Y a partir de aquí, pues la historia es donde irá tomando como su curso original, en el que Dorian Gray se vuelve de ser como esta persona, pues buena gente, agradable, amable, Inocente, inocente, incluso. educado, se convertirá como, se convertirá al lado oscuro, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Sus ideas comenzarán a estar un poquito trastocadas y pues eso irá como ocasionando varios problemas en su vida y en la de las personas que lo rodean. A partir de aquí vamos a hacer como nuestro primer análisis. ¿Te parece, Javi? Me parece muy bien. Tenemos tres personajes, bueno, cuatro si consideramos al retrato. Cuatro. Y yo conforme iba leyendo la historia pensaba qué representaba cada uno de estos, porque yo considero que el retrato de Dorian Gray es una forma como de plasmar una realidad, hacer también una crítica social y obviamente estos cuatro personajes tienen un peso muy importante y sobre todo un símbolo muy claro. Ujú. Estamos hablando de obviamente Dorian Gray, de su retrato, del pintor Basil Hallward Y y Lord Henry. de Lord Henry. ¿Qué piensas o tú qué interpretación le das a cada uno de estos? ¿Qué crees que representa cada uno de esos personajes? Mira, indudablemente Dorian Gray sería así como, por ejemplo, si trasladáramos incluso a psicoanálisis, eh, Dorian Gray sería como el yo, esta persona inocente, como este lienzo en blanco que puede irse para un lado o para otro, dependiendo de las influencias que está recibiendo, ¿no? Se me ocurre que Lord Henry pudiera ser como este ello, o esta persona así como que refleja los pensamientos o los peores pensamientos de la época, ideas que tienen que ver con sucumbir a los deseos, con menospreciar a las mujeres, con elevarse por su belleza y por su riqueza. Entonces pudiera representar como esta persona que busca que este Dorian Gray se sitúe a lo mejor en un tipo de pensamiento bastante retorcido, diría yo, que lo aleja bastante de a lo mejor su humanidad y su inocencia. Pensaría que Basil Howard sería como este super yo o esta persona que intenta regresar a Dorian Gray como no solo a su lado, porque ya hablamos de cómo este personaje está medio enamorado de Dorian Gray, sino cómo regresar a sus pensamientos, a su bondad, a su inocencia, a su ingenuidad incluso, como a intentar en algún punto incluso de la historia como de redimirse, ¿no? De intentar que Dorian Gray regrese a ser lo que era antes o que transforme aquello en lo que se comienza a convertir. Y bueno, ahora sí que el retrato pudiera ser como el reflejo de todo lo que está sucediendo, ¿no? Todas las consecuencias se van viendo reflejadas ahí. O no sé tú qué piensas. ¿Qué piensas tú del retrato? Yo te lo comentaba en alguna ocasión, si lo ponemos como en un ambiente como religioso o de pues moralidad civil y social, Dorian Gray representaría al ser humano, ¿no? Al hombre, a la mujer común y corriente. El retrato sería algo así como el espíritu o el alma que se ve o manchada o beneficiada por las acciones que hace Dorian Gray. Lord Henry indudablemente sería como esta representación del pecado, del diablo, del angelito malo que se te posa en el hombro para decirte lo que tienes que hacer. Y por su parte, Basil Howard me costó mucho trabajo al principio como identificarlo así, pero siento que esta es la representación como de la conciencia o la parte buena de la historia, ¿no? Ujú. Dorian Gray está constantemente como movido de un lado al otro
por las influencias de Lord Henry o por las influencias de Basil. Y todo lo que va viviendo él se va, como decías tú, se ve reflejado en su retrato, ¿no? El retrato, y eso es, pues esto no es un spoiler, simplemente es como pues algo que ya es sabido por todos. El retrato irá envejeciendo, pero no nada más por la edad, sino que le irán creciendo así como que manchas o cicatrices o arrugas, Enfermedades. enfermedades que reflejan como la maldad de Dorian Gray, ¿no? Conforme Dorian Gray, no sé, va jugando con los sentimientos de alguien o tiene alguna mala acción o hace algo que perjudicará a alguien más, el retrato pues cada vez se irá poniendo más feo. Esto es como una representación pues visto pues en este contexto como de lo religioso, mientras Dorian Gray peque, pues se verá reflejado como de manera negativa en su alma, En su ¿no? alma. Incluso se menciona, ¿no? Hay una parte donde ellos hablan sobre si creían en la existencia de almas y sobre cómo se podía vender a lo mejor el alma o se podía trastocar. Y incluso Lord Henry lo convence de que no, de que realmente lo que hace no perjudica su alma. Ujú. Y todo este tipo de cosas como diciéndolo, tú sigue haciendo lo que, el camino que estás llevando, no va a tener una repercusión. Eh, cuando pues vemos claramente que sí la hay, ¿no? Y Ujú. el retrato es el reflejo de esto. Mencionabas a Lord Henry. ¿Te cayó bien este personaje? Claro que por supuesto que no me cayó nada bien Lord Henry. Es una persona que representa ahora sí que como que todo lo opuesto a la que hoy en día muchas personas intentamos defender, ¿no? Como la igualdad, ver al otro como iguales, no menospreciar o valorizar a alguien por su dinero, por su condición social, por su raza, por su sexo. Entonces Lord Henry representa como esta persona con la que yo no me llevaría, si la conocería, la verdad. Ujú. Definitivamente a mí me quería muy mal Lord Henry si existiera y con quien estuviera platicando en este momento. Mencionabas en algún punto que tú sentías que Lord Henry representaba las ideas capitalistas que estaban como muy de moda ¿Sí? en la Inglaterra victoriana. Sí, así es. Hay varias escenas, hay varios diálogos, sobre todo de este personaje, de este dichoso personaje, Lord Henry, donde habla sobre sucumbir, por ejemplo, a deseos que no nos dejan satisfechos. Nos habla de una vanidad, nos habla de cómo lo único que tenemos es nuestra belleza, nuestra reputación, nuestro dinero, y cómo va representando en ese momento, cómo en Inglaterra iba surgiendo sobre todo este abundante capitalismo apabullante que solamente llegó para hacer más distinción entre las clases sociales, sobre todo en aquella época. Y Lord Henry representa todo esto. Nos habla incluso sobre el egoísmo. Le habla a Dorian Gray sobre cómo el egoísmo, sobre su persona, sus acciones, sus bienes, le hacen bien. Y cómo es algo que él debería tomar como para sentirse orgulloso y salir adelante, ¿no? Y incluso le comentaba yo en una ocasión a Juan que muchas de las cosas que dice Lord Henry son cosas que uno encuentra si se pone a leer sobre teoría capitalista. Las palabras, las frases. Y es interesante ver cómo Lord Henry refleja todo esto en su diálogo y en su manera de ser. En algún momento también lo platicábamos y te decía, no creo que Oscar Wilde tuviera este pensamiento. Uh -huh. Más bien, él lo que hace es juntar todo lo negativo que alcanza a percibir en la sociedad de ese entonces y lo exagera todo, lo vuelve como más notorio, ¿no? Muchas veces estos pensamientos racistas, xenófobos, misóginos, clasistas, pasan muy desapercibidos en nuestra sociedad, a veces, en otras ocasiones no tanto. Lo que hace Oscar Wilde es potencializar todo esto y hacer muy notorio esta clase de ideas, ¿no? Yo siento que al mismo tiempo que es un retrato de la sociedad de aquel entonces, también es una crítica a lo que está mal, ¿no? O con lo que él está en completo desacuerdo. Eh, por ahí leía en algún momento, y creo que esto tampoco es desconocimiento de nadie, este libro fue censurado, fue vetado en Inglaterra durante muchísimo tiempo, porque era acusado Oscar Wilde de de malinfluenciar a la sociedad, sobre todo a la juventud inglesa, ¿no? Y él se defendía diciendo que no había libros inmorales, ¿no? Porque de eso lo catalogaban a él. Y en algún momento creo que en su prólogo mismo lo dice, ¿no? O en alguna reflexión que hace después el propio Oscar. Dice
que si existiera, que no existen los libros inmorales, simplemente es, o la sociedad los cataloga de inmorales porque les recuerda algo que está en ellos, Claro. ¿no? Entonces, yo siento que Oscar Wilde hace un perfecto retrato, no nada más de Dorian Gray, sino de la sociedad en general, de lo que no le gusta, de lo que está muy de moda y de aquello que no tiene que ser. Siento que es una invitación a, fíjense lo que pasa cuando se sigue al pie de la letra esta clase de ideas. Y no solo es un retrato, es también una crítica, ¿no? Lo retrata, lo critica, e incluso hablábamos de cómo este libro pudiera ser bastante malinterpretado, sobre todo en aquella época donde ese libro se pudiera tomar como un libreto de instrucciones, ¿no? Exactamente. Como qué pensar. Eh, Porque incluso hubo un en el capítulo 2 o 3 fue cuando a nosotros se nos rompió el encanto de Lord Henry, porque incluso estábamos cayendo en sus encantos. Al inicio nos gustaban sus ideas, nos gustaba lo que iba diciendo, pero hubo un momento donde pues dijimos, a ver, no, espérate, esto que está diciendo no está padre. Ay, no, esto que le está diciendo como que tiene otras intenciones. Y eso podemos darnos cuenta hoy en día, ¿no? Después de un montón de ideologías que han sucedido, de movimientos que han acontecido y que podemos darnos cuenta de que hay cosas que están mal. Y sin embargo, yo incluso le preguntaba a Juan Francisco, ¿cómo crees que hubiéramos tomado este libro si lo hubiéramos leído en aquella época, ¿no? Nos hubiéramos dado cuenta de todo lo que está mal, de a dónde estaba llevando Dorian Gray, o a lo mejor incluso nos hubiera, no lo sé, servido como un modelo a seguir, como mucha gente lo tomó en su momento. Ujú. Sí, esto que menciona Javi, a mí me resultó muy interesante, porque al principio las frases que más me gustaban y que decía, no manches, qué buena reflexión es esta, provenían de Lord Henry. Poco a poco me fui dando cuenta que, que ya no compartían tanto sus ideas, o sea, sentí que, me quería hacer lo mismo que a Dorian Gray, ¿no? Siento que nos pone también al lector como en un papel de conejillo de indias, porque para Lord Henry todo el ser humano es un experimento humano, ¿no? Eh, y yo siento que también para nosotros lectores es una experiencia muy similar, porque es estar escuchando sus frases y a lo mejor poco a poco le vamos comprando este cuentecito a Lord Henry, pero creo yo que, bueno, al menos Javi y un servidor logramos hacer lo que Dorian Gray pues no consigue en esta historia, ¿no? Que es entender o ver desde una perspectiva como más objetiva, más crítica, más pensante lo que le está sugiriendo Lord Henry. Definitivamente Lord Henry es un personaje deleznable, asqueroso, pero bueno, dentro del contexto de la historia es súper importante porque es el que nos va a ir marcando como esta vorágine, esta inercia social por la que nos podemos ver arrastrados en algún momento, ¿no? En términos generales, Javi, si quieres ya para ir cerrando como este espacio de reflexión, ¿qué te pareció la historia? O sea, así en general, ¿qué calificación le das? ¿Cuál es tu experiencia? ¿La recomiendas o no? ¿Por qué? Ok, de manera general, la historia me gustó. No puedo decir que me encantó o que me gustó muchísimo, porque creo que hay muchas partes en las que la historia se pierde, como esto que decía al inicio, que a veces hay tantas ideas, tanta crítica, tanto pensamiento, que a lo mejor hasta te pierdes de la historia y entonces tú ya no sabes si estás leyendo así como que una obra ideológica o estás leyendo la historia de Dorian Gray. A veces se te olvidan, hay personajes que desaparecen, que vuelven a aparecer. Hay cosas que no quedan del todo claras, que a lo mejor tú tienes que intuir. No sé si eso fue por la censura o por cómo se ha modificado en estos años, si fue la traducción. Pero disfruté mucho la experiencia de leerlo y sobre todo de compartirlo. Pero sí me quedo con que fue mejor el análisis y la plática que tuve contigo, Juan Francisco, que a lo mejor la historia en sí misma. El final es grandioso. No vamos a hablar de eso por si alguien no lo conoce o no sabe cómo termina esta historia. El final creo que es muy bueno y da una buena como bofetada a todo el que a lo mejor se estaba creyendo las historias de Lord Henry, a todo el que estaba así como que inmiscuido. Es como una bofetada a su mismo personaje, a la historia y es grandiosa ese final. Yo creo que le daría 3 estrellas porque es una historia buena, entretenida. Entiendo por qué es un clásico, entiendo por qué ha permanecido como ha permanecido en el tiempo, pero sí creo que le hizo falta mucho desarrollo en cuanto a la historia e incluso en el mismo personaje principal que es Dorian Gray. Estoy completamente de acuerdo con esta parte de, conforme iba escuchando yo la historia, me perdía completamente porque son monólogos interminables. Es como
Sí, o sea, había muy poca descripción de momentos, muy poca descripción o interacción entre los personajes. Había capítulos enteros en los que era un solo personaje, ya sea Lord Henry o ya fuera Dorian Gray o ya fuera el propio pintor, eh, que todo el capítulo fácilmente era una intervención, o sea, era una reflexión. Es como si nos metiéramos en la cabeza de este protagonista y escucháramos toda su serie de pensamientos, ¿no? Entonces creo que en algún momento pierde ritmo. Y que muchas veces no aportan ni siquiera nada a la historia. Exactamente, hay por ahí varios capítulos, que yo te comentaba, el capítulo 13, o sea, horripilante, creo que fue, o el 11, no recuerdo cuál de Ajá, esos creo que dos, el 11. en el que es como es un capítulo completamente de relleno, siento que no aporta absolutamente nada. Hay escenas muy memorables, pero siento que se pierden en medio de un letargo de reflexiones, de un letargo de frases, de filosofía, de monólogos, que a lo mejor no ayudan a que esta historia como que termine de, de engancharme o de hacer este clic de decir, wow, qué emocionante está, quiero seguirlo leyendo. Sí me gustó, lo disfruté bastante, pero yo creo que también por el formato en el que lo leí, posiblemente si yo lo hubiera leído en papel, no sé, me hubiera aburrido un poquito más, me hubiera costado un poquito más de trabajo. Insistimos, el formato de audiolibro ayudó bastante para leer y seguir esta historia. Y bueno, yo creo que voy a calificar un poquito más elevado este clásico. 3.5 estrellas sobre 5. Esa es como mi calificación final. Muy bien, me parece bastante bien tu calificación también. Pues muy bien, hasta aquí vamos a dejar en este momento esta reflexión de el retrato de Dorian Gray. Tenemos por ahí pensado continuar como que con estas audiolecturas conjuntas Javier y yo. Y si alguno se gusta así como que unir para poder platicar, queremos en el mes de marzo escuchar Frankenstein, que también lo encontramos por ahí completamente gratis en Spotify. Y es un clásico que tenemos muchas ganas de leer desde hace algún tiempo y pues no nos hemos dado como la oportunidad de realizarlo. Entonces, si a alguno de los que están aquí escuchando este podcast les interesa sumarse como a esta audiolectura y poderlo dialogar, Son son bienvenidos. bienvenidos. Ya saben que mis redes sociales, pues en todos lados me encuentran como de libros y otros demonios. Por ahí me pueden mandar un mensajito para pues estar como platicando y estar como que al tanto de esta audiolectura conjunta. Es simplemente una invitación, es un proyecto que surge de nosotros dos únicamente y que si alguno de ustedes se quiere unir, pues está completamente invitado a realizarlo. Pues muy bien, muchísimas gracias Javi por haber estado aquí platicando un momentito con nosotros. ¿Cómo te sentiste? ¿Algo que quieras decir para finalizar? No, hombre, yo pues darte las gracias a ti por haberme invitado a tu podcast. Sí, sí estoy emocionado, la verdad, de estar aquí contigo. Y pues nada, dijimos Juan Francisco y yo, oye, nuestras pláticas sobre libros suelen ser muy interesantes, muy chidas, siempre saben mucho, hay que llevarlas al podcast. Entonces, pues nada, emocionado de compartir con tus escuchas, con tus seguidores y pues nada, seguir haciéndolo. Sí, y esto que se escuchó en el podcast, o sea, no es como ni una décima parte de lo que hemos platicado en las últimas 2 semanas, porque seguido llamamos por teléfono o cuando nos vemos y platicamos sobre esta historia, o sea, decimos muchísimas cosas. Aquí fue como una versión sintética y resumida de lo que hemos dialogado, y pues son como nuestras opiniones, nuestros análisis, algunas interpretaciones quizá. Creo que el retrato de Dorian Gray da para muchísimo, y esto es una prueba de ello, ¿no? Ujú, sí, Pues claro. muchísimas gracias, Javi, por haber estado con nosotros en esta ocasión. Estamos por ahí preparando también un podcast para dialogar sobre La Naranja Mecánica, un libro que tú ya leíste hace algunos años y que yo apenas estoy por terminar. Y bueno, pues queremos por ahí dialogar al respecto, nuestras impresiones, que también es un libro que se da a mucha y mucha reflexión. Mucho análisis también. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Javi, por haber estado acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando por seguir a De Libros y Otros Demonios en un nuevo episodio. Ya saben que también pueden seguir en YouTube, en Instagram o en Facebook. Por ahí estoy subiendo un montón de contenido distinto al de podcast sobre muchísimas otras historias del mundo literario. En fin, pues muchísimas gracias por habernos escuchado en un nuevo episodio. En esta ocasión me acompañó Javier Sánchez, yo soy Juan Francisco, esto fue De Libros y Otros Demonios, nos escucharemos para la próxima. Hasta entonces. Suena musiquita. ¿Cómo va tu musiquita? Es como country, ¿no?